Buenas tardes. Para efecto de la individualización, tiene la voz la Fiscalía. Buenas tardes, su señoría. Soy el abogado Óscar de Jesús Cordero García, con cédula profesional y domicilio, para oír y recibir notificaciones, previamente registrado ante este juzgado. Gracias. ¿Quién lo acompaña? La licenciada Sheila Hernández Pulido, con cédula profesional y domicilio, para oír y recibir notificaciones, previamente registrados ante este juzgado. Por parte de la defensa. Soy licenciado Antonio Baratburni, con cédula profesional y domicilio, para oír y recibir notificaciones, previamente registrado ante este juzgado. ¿Quién lo acompaña? La licenciada Jazmín Loreli Rodríguez Ortega, con cédula profesional y domicilio, para oír y recibir notificaciones, previamente registrado ante este juzgado. Para la solicitud de la vinculación a proceso, tiene la voz la Fiscalía. Su señoría, esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso del imputado Sebastián Serrat Santana, toda vez que el día 12 de julio del 2014, aproximadamente a las 11:25 de la noche, a 3 millas náuticas de la costa de Tampico, la agente de policía Rosalía Ruiz Gómez arribó al lugar de los hechos, ya que recibió una llamada de emergencia por parte de la Capitanía del Puerto avisándole de que un barco había encallado. Es así como la agente de policía llegó al lugar de los hechos en cuestión de minutos y verificó que el barco que se encontraba en ese momento se denomina la Lupita Amur con placas MXH 433 y que a bordo de este se encontraba la señora María Parra y el imputado Sebastián Serrat Santana. La primera se encontraba nerviosa, asustada y llorando, ya que su marido, Luis Carrasco, había muerto, y al igual su acompañante Javier Sánchez estaba desaparecido. Y bien, su señoría, todo esto comenzó cuando la señora María Parra decide ver la ciudad más de cerca antes de volver a la bahía. Esto implicó que el barco La Lupita Amur se tenía que acercar a una determinada costa para que María Parra viera la ciudad como ella quería. Es así como María Parra le llama a su marido Luis Carrasco para que éste le haga la petición a Sebastián Serrat de que antes de que volvieran a la bahía, éste se acercara a la costa para que María Parra viera la ciudad más de cerca, a lo que Sebastián Serrat accedió, destacando, su señoría, que él no debió acceder, puesto que no respetó el trayecto inicial y el trayecto previsto en el contrato de transporte marítimo contenido en el artículo 139 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Además, que por sus años de experiencia y por su profesión, él sabía perfectamente que era peligroso acercarse a esa costa, ya que una semana antes hubo una tormenta que ocasionó que se formaran arenales y quedasen rocas expuestas. Cabe agregar que el barco necesitaba de bastante calado, es decir, determinada cantidad de agua para que pudiese navegar sin algún riesgo. Esto según el testimonio del capitán del puerto Manuel González Álvarez. En camino hacia la costa, su señoría, el barco impactó, ocasionando que Luis Carrasco y Javier Sánchez fueran expulsados de la embarcación. El primero se estrelló contra una roca, provocándole un trauma cráneoencefálico que ocasionó la muerte instantánea. Esto según el examen médico realizado por el doctor Miguel Moreno Villalobos, mientras que el segundo sigue desaparecido. Y de conformidad, su señoría, con la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprenden datos de prueba que conforman un hecho que la ley señala como delito, y que este delito es un homicidio culposo previsto en los artículos 302, 303 y 304 del Código Penal Federal. Por otro lado, su señoría, se actualiza la hipótesis del numeral 139 y de la fracción primera del artículo 142 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ya que la causa de la muerte
fue por la negligencia de Sebastián Serrat. Con esto, su señoría, hemos acreditado el modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos. Por esto yo le pido que vincule a proceso, porque así existe la probable participación en el hecho delictuoso, ya que quien estaba en el timón en ese momento era nada más y nada menos que Sebastián Serrat. Es todo, su señoría. En el uso de la voz, la defensa. Esta defensa solicita la no vinculación a proceso de Sebastián Serrat Santana. Si bien el tiempo y lugar que acredita la Fiscalía es cierto, sin embargo, el modo en que ocurrieron los hechos es parcialmente cierto, toda vez que omite y esconde la verdad de estos mismos, ya que la entrevista realizada a la señora María Parra y que se encuentra debidamente integrada bajo la carpeta de investigación número 0025-2014, en la cual se menciona que su esposo, el señor Carrasco, ya cuando se encontraban los efectos del alcohol, le solicita al capitán que se aproxime a la bahía, puesto que su esposa, la señora Parra, la quería ver mucho más de cerca. Es así que de primer término mi cliente se niega a acatar las órdenes del señor Carrasco, ya que por la profesión que tiene y la experiencia como capitán de buque, sabía que aproximarse a la bahía era peligroso, ya que una semana antes, tal y como lo menciona el capitán del puerto, el señor Manuel Álvarez, hubo una tormenta, la cual trae consigo la formación de arenales y de rocas expuestas. Estas, a su vez, representan un peligro para una correcta navegación. Cabe destacar, su señoría, que el barco denominado la Lupita Mojo, con matrícula MXH 433, requiere de bastante calado. Es decir, que se encontrase a una determinada profundidad para poder navegar sin ningún riesgo. Es bajo estos argumentos que mi cliente, el señor Serrat, se niega en un primer término. De tal suerte, y ante su negativa, Carrasco se molesta con él y amenaza a mi cliente con que reportaría el hecho a su patrón, ya que él no quería acceder a las órdenes que se le estaba dando. Una vez más, mi cliente le advierte a Carrasco lo peligroso que sería aproximarse a la bahía, y él no hizo caso, pese a la advertencia que se le estaba dando. Mi cliente, al haber sido amenazado con su trabajo, puesto que es su única fuente laboral, accede a la petición. Además, su señoría, de que fue encomendado por su patrón para que accediera y obedeciera todas las peticiones que sus clientes les estaba dando, puesto que también tenía conocimiento de la estrecha vinculación de amistad del señor Carrasco con su patrón. Además, su señoría, cabe destacar que el salario que percibe el señor Serrat como capitán es el único sustento para su familia y para él. Es a través de las amenazas, de hostigamiento y temiendo por su integridad física que el señor Serrat accede a la petición, no sin antes seguir una serie de medidas de seguridad necesarias en la navegación, las cuales se traducen en verificar el plotter y la carta náutica, a fin de no encontrar ningún objeto o impedimento físico que pudiese representar un riesgo para una correcta navegación, su señoría. En este modo, que se actualiza la hipótesis del artículo 142 en su fracción quinta de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la cual estipula que si la culpa del accidente fue por un pasajero para ocasionar la muerte de otros o de él mismo, o si tal culpa o negligencia contribuyó sustancialmente a ello, la responsabilidad del transportista quedará eximida, ya que fue el mismo Javier Carrasco que con hostigamientos y su insistencia logró contribuir a que mi cliente se desviara del trayecto previsto en el contrato que alega esta Fiscalía, su señoría. De la misma forma, se actualiza la fracción décima del artículo 15 del Código Federal Penal, la cual trae consigo el caso fortuito, toda vez que mi cliente tomó todas las medidas necesarias de seguridad, puesto que el hecho es atribuible a la naturaleza, ya que el plotter y la carta náutica no encontraron ningún objeto que pudiese representar un peligro para la navegación. De tal suerte, su señoría, que se actualiza el artículo 316 en su fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que nos encontramos ante un excluyente de la acción penal y por ende
la no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana, toda vez, su señoría, que se ha desacreditado el modo en el que realmente ocurrieron los hechos y, por lo tanto, la no participación de mi cliente en el hecho delictuoso. Es todo, su señoría. Sobre las medidas precautorias tiene la voz la Fiscalía. Esta Fiscalía pide que se apliquen medidas cautelares con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tomando en consideración el oficio emitido en razón de que se lleve a cabo un buen procedimiento por la licenciada Soledad Lujano Ramírez, directora de la Unidad de Medidas Cautelares. En primer lugar, solicitamos la aplicación de la fracción 1 del citado numeral, el cual conlleva la presentación periódica ante el juez, solicitando que el imputado Sebastián Serrat se presente una vez por semana. Esto para asegurar su estancia en su proceso y en el estado de Tamaulipas, ya que su esposa y su hijo se encuentran en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, y podría trasladarse a su domicilio conyugal. También, este lazo familiar tan estrecho podría permitir que el señor Sebastián Serrat se traslade sin ningún problema, no presentándose a las audiencias. Por otra parte, cabe destacar que su trabajo como capitán de embarcaciones es temporal, su señoría. Por lo tanto, corremos el riesgo de que se sustraiga de la acción de justicia, al no existir elementos que lo mantengan en este lugar. Como segunda medida cautelar, la fracción 2, la cual exhibe una garantía económica. Esto va en virtud del artículo 143 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, el cual estipula que tanto el operador como el naviero están obligados a contratar un seguro de cobertura suficiente, el cual puede indemnizar tanto a pasajeros como a sus beneficiarios. En dado caso de que este seguro no sea suficiente, que sea el propio imputado quien con sus propios recursos pueda garantizar estos conceptos. Como tercera medida, la fracción 5, en la cual se le prohíbe salir sin autorización del país, ya que dada la naturaleza de su labor como capitán de embarcaciones, podría salir del territorio nacional, pidiendo su señoría que se aplique esta medida cautelar. Como cuarta y última medida cautelar, la suspensión temporal en el ejercicio de su trabajo como capitán de embarcaciones y de cualquier otra labor que tenga que ver con la navegación, ya que dada su negligencia y conociendo los riesgos, podría volver a provocar otro accidente. Por lo tanto, su señoría, que no se le permita ejercer su labor como capitán de embarcaciones. Al provocar esto, hizo que se cayeran 2 personas, provocando la muerte del señor Luis Carrasco y la desaparición de su amigo, el señor Javier Sánchez Caloca. Si bien el señor Sebastián Serrat solo cuenta con estudios en diversas escuelas náuticas, lo equivalente a una licenciatura, y una experiencia laboral de tan solo 6 años. Por lo tanto, su señoría, no es factible que se le permita seguir desarrollando su labor como capitán de embarcaciones, ya que dada su negligencia, podría volver a provocar otra muerte. Y no estamos hablando de cualquier delito, su señoría. Se trata del delito de homicidio. Estamos hablando de que una vida fue arrebatada en manos del señor Sebastián Serrat. Estamos en presencia de la desaparición también de su amigo, el señor Manuel Sánchez Caloca. Para concluir, y siguiendo con el principio de proporcionalidad, tenga respetuosamente admitidas las medidas cautelares aquí expuestas, resaltando que estas medidas tienen como objetivo principal la presentación periódica del imputado, así como para evitar la obstaculización en el procedimiento. Es cuanto, su señoría. Sobre el mismo tema, la defensa. Su señoría, esta defensa solicita la no aplicación de las medidas cautelares a las que
Fiscalía, toda vez que carecen de argumentación y no toman en consideración las situaciones personales y laborales de mi cliente, Sebastián Serrat. En cuanto a la primera medida cautelar a la que la Fiscalía solicita, debido a la presentación periódica, esta defensa considera que es excesiva, puesto que su trabajo como capitán de barco pesquero le requiere reunir cierta cantidad de pesca durante el mes, aunado al hecho de que mi cliente se ha conducido con absoluta cooperación, como lo hace saber la agente de policía Rosalia Ruiz en su informe. Cabe mencionar que mi cliente goza de buena reputación en el área laboral y no cuenta con antecedentes penales. Conoce el respeto a las autoridades y en el momento y hora que así lo decidan, él asistirá. Es por lo tanto, su señoría, que solicito que la presentación periódica ante el juez sea una vez por mes. En lo que respecta a la garantía económica, el hecho delictuoso del que se le acusa a mi cliente no fue responsabilidad de ya que fue por caso fortuito. Además, mi cliente no cuenta con los medios suficientes para solventar a su familia, puesto que su salario es el único sustento de la misma. En esa tesitura se apela al artículo 19 del Pacto de San José de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la que hace referencia al interés del menor, en este caso, al hijo del señor Serrat, quien tiene los derechos de las medidas de protección que debe garantizar la familia y el Estado. Y usted, su señoría, representa a este último, ya que al decretar esta medida estaría atentando contra la familia y en menoscabo con la protección del interés superior del menor. Asimismo, solicito respetuosamente sea desechada la tercera medida, ya que su trabajo le requiere moverse en áreas que podrían estar fuera del país. Asimismo, estaría atentando contra dicha medida. En cuanto a la última medida que solicita la Fiscalía sobre la suspensión temporal de su fuente de trabajo, esta defensa considera que es excesiva, puesto que es el único sustento de su familia y por ende quedaría desprotegida. Además, que es la única profesión en la que Serrat se ha especializado durante su vida. Es por lo anterior, su señoría, solicito revalore las medidas que la Fiscalía solicita, puesto que algunas de ellas son excesivas, así como también innecesarias, y no están debidamente fundadas ni motivadas. Es todo, su señoría.